Muy buenos días. Hoy día vamos a partir con la mesa redonda sobre multimorbilidad desde el manejo. En nuestra primera presentación voy a dejar a Gina Brown, médica familiar. En esta ocasión ella presentará el tema ¿Cómo abordamos la multimorbilidad en contexto de esta pandemia? Ella es médico egresado de la Universidad Austral de Chile, especialista en medicina familiar de la PUC, siempre trabajando en el sistema público de salud en tareas asistenciales y o de gestión. Desde el 2003 forma parte del equipo del Subdepartamento de Atención Primaria del Servicio de Salud de Valdivia. A continuación estará Carolina Neira, enfermera de Santiago, en la presentación Trabajo Multidisciplinario basado en la estrategia Hertz-OPS. Ella es enfermera matrona, profesional asesor del Departamento de Enfermedades No Transmisibles en la Subsecretaría de Salud Pública del MinSal, magíster en salud, postítulo en estudio de la familia de la PUC, diplomada en políticas públicas, desarrollo y pobreza, participante del Grupo Innovación OPS-OMS, Iniciativa Hertz en las Américas, directora de Control y Operaciones de Sociedad Científica de Enfermería Familiar y Comunitaria de Chile. Y al finalizar, vamos a presentar a la doctora Nancy Angulo, médica familiar de Temuco, Chile, en la presentación de experiencia de 20 años de multimorbilidad desde la práctica clínica. Ella es médica de familia, médico asesor del CEFAM Metodista de Temuco, docente del Programa de Salud Familiar de la Universidad de la Frontera, magíster en Gerencia Pública y diplomado en Gestión de Calidad y Acreditación. Entonces, damos inicio y presentamos a Gina Brown. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Pretendo abordar lo que es la multimorbilidad y qué es lo que podemos estar haciendo en esta época de pandemia, que sabemos que ha sido difícil para todos, desde la atención primaria, postas, SECOF, CEFAM y también los recintos hospitalarios. Durante la presentación vamos a abordar la epidemiología de la multimorbilidad, entendiendo multimorbilidad como 2 o más patologías crónicas que presenta una persona, identificación de algunos elementos claves que nos van a servir a nosotros para poder trabajar e intervenir de mejor manera esta multimorbilidad y el rol de la medicina familiar y comunitaria en la solución en el corto, mediano y largo plazo con este enfoque o con esta mirada. Primero quiero mostrarles cómo a nivel de nuestro país, nuestra pirámide poblacional ha ido migrando esta transición demográfica que hemos tenido desde una pirámide progresiva en los años 60 a una que ya está teniendo connotaciones restrictivas con el censo del 2017. Esto nos tiene que hacer pensar en cómo el envejecimiento de nuestra población en general está siendo dado por un descenso en la natalidad, una disminución en la mortalidad de todas las edades y también un aumento en las expectativas de vida. Tendremos que ver cómo todo esto puede ir teniendo modificaciones importantes con lo que es hoy día el enfrentamiento de esta crisis mundial que estamos viviendo y que probablemente va a cambiar la mirada, la concepción también sanitaria a nivel mundial. Nosotros tenemos que, antes de nuestra epidemia hoy día de COVID, en los años 50, la población sobre 60 años representaba el 6,9%. Para el año 2050 se esperaba o se proyectaba un 24%. Esa va a ser una de las cifras que probablemente va a sufrir también modificaciones. A nivel de la estrategia de la encuesta nacional de salud que ha implementado Chile en los últimos años, se ha podido ver cómo
En la última encuesta del 2017, el 70% de los adultos tiene 2 o más condiciones crónicas que requieren atención médica individual. Y además pudimos comparar con la del 2010, en donde, por ejemplo, teníamos que la cantidad de pacientes con 5 o más patologías en el 2010 era de 11,9% y en el 2017 esta cifra había subido a 17,5%. Y por otro lado, en el 2010 teníamos un 13,7% de personas que no tenían enfermedades crónicas, cifra que descendió en el 2007 a un 7,9%. En relación al riesgo cardiovascular, nosotros podemos ver cómo en la encuesta nacional de salud se identificó que dentro de una serie de patologías cardiovasculares, el alto riesgo está presente en el 25,5% de esta población y un riesgo moderado en el 26%, lo que unidos superan el 50%. Lo cual es bastante alto. Estamos hablando de personas ya con patologías o con complicaciones cardiovasculares importantes. Y en esta encuesta nacional de salud también pudimos evidenciar o objetivar en realidad lo que ya también habíamos visto en la anterior, que tiene que ver cómo a mayor edad tenemos mayor riesgo cardiovascular, y esto es una mayor carga de enfermedad de una u otra forma. Vemos cómo de 65 y más años, el 65,6% tiene un riesgo cardiovascular alto. Por otro lado, otro de los determinantes que de una u otra forma sabemos que existen, que están ahí patentes y que son determinantes muy importantes para la salud, tienen que ver con los años de estudio. Y en la encuesta del 2016-2017 se pudo ver cómo el 51% de las personas con menos de 8 años de estudio tenía un riesgo cardiovascular alto. Y esto se contrasta con el 14% que tienen aquellas personas sobre los 12 años de estudio. O sea, mayor escolaridad, el riesgo cardiovascular disminuye, y eso tiene que ver también con cómo nosotros podemos tomar decisiones en relación a nuestra vida y también a el nivel de ingreso que recibimos. Por otro lado, en relación a esta misma encuesta nacional de salud, podemos ver, cuando hablábamos de que el 70% tiene varias patologías o al menos 2 patologías que implican la necesidad de atención en el sistema sanitario. Por un lado vemos cómo esta encuesta reveló, de acuerdo a proyección, que 12 millones de adultos existen sedentarios, 10 millones con exceso de peso, casi 5 millones obesos, poco más de 4 millones y medio como fumadores, casi 4 millones de hipertensos, 2 millones y medio de hipotiroidios, diabéticos 1.700.000, bebedores abusivos o dependientes poco más de 1,5 millones, pacientes sobrevivientes de enfermedad cardiovascular cerca de 900.000 y obesos mórbidos cerca de 500.000 personas. Esto nos tiene que hacer pensar hoy día en los tiempos de pandemia que justamente son estas personas hoy día las que tienen un mayor riesgo de hacer una enfermedad COVID grave y por tanto también mayor riesgo de hospitalización y de mortalidad. La cifra supera la capacidad de atención de nuestro sistema de salud, tanto primario como secundario, como terciario, público y privado. Hoy se estima que se está atendiendo aproximadamente a 4 millones de enfermos con terapias crónicas, quedando una parte de ellos sin atención. Esta carga de enfermedades creciente genera grandes costos, frena el crecimiento del PIB, afecta y empobrece más a los más necesitados y deteriora la calidad de vida de la población, fenómeno que ocurre no solo en Chile, sino que en una parte importante del mundo. La Universidad de las Américas publicó hace poco, en el 2019,
una proyección sobre carga de enfermedad al 2030. Las patologías no transmisibles continuarán dominando la carga de enfermedad, ya sea en términos de años perdidos por muerte prematura o discapacidad. Probablemente, así como mencionaba en la plenaria, la doctora Aguilar hablaba sobre las enfermedades de transmisión. Hoy día, considerando el COVID, que probablemente durante este año va a ser la primera causa de muerte a nivel de nuestro país, en forma excepcional en esta condición de epidemia, pero por cierto, la carga de enfermedad por enfermedades crónicas no transmisibles es la primera. La carga de enfermedad que se espera alcanzar 4 millones de avisas, siendo las patologías no transmisibles responsables del 80% para el año 2030. Y podemos ver cómo no van a tener grandes modificaciones a priori lo que son las enfermedades isquémicas del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cirrosis, otras enfermedades crónicas del hígado, aunque probablemente si este estudio lo hiciéramos de nuevo durante este o el próximo año, tendríamos que empezar a pensar que quizás estas van a aumentar, pensando en lo que hoy día no estamos viendo, que no estamos viendo en esta sindemia, como se mencionaba en la plenaria del día de ayer, asociado a lo que hoy día estamos dejando de hacer producto de la pandemia COVID-19. Aumentarían dentro de las proyecciones la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades pulmonares crónicas, la insuficiencia renal crónica, el cáncer gástrico, la hipoacusia, las patologías asociadas a caída, cáncer pulmonar, bronquial y de tráquea. Pero, ¿qué está pasando con el COVID y estas patologías? De acuerdo a el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, vemos cómo las personas que tienen una alta carga de enfermedad o que tienen estas patologías crónicas están muy patentes dentro de los cuadros que estamos viendo en el gráfico A, que son los hospitalizados, y en el gráfico B, los pacientes no hospitalizados. Como estas comorbilidades, que también tienen una alta prevalencia, están mucho más allá de esa prevalencia hoy día presente en los pacientes, y especialmente en los pacientes que se hospitalizan, que son los pacientes que de una u otra forma tienen un cuadro de mayor gravedad. Y por otro lado, también vemos cómo esta epidemia ha causado la muerte de una gran cantidad de personas sobre los 70 años. El 63% de los fallecidos tiene sobre los 70, y si consideramos sobre los 60 años es más del 80%. Desde el punto de vista de las hospitalizaciones, en el gráfico de arriba también vemos cómo es coherente con el tema de fallecidos, la mayor cantidad de hospitalizados en los pacientes con mayor edad. Y si esto hoy día está representado en esta gráfica en tasa, por lo tanto vemos cómo efectivamente no son solo en cantidad, sino que en tasa los pacientes de mayores de 80 años han sido los más afectados, con una mayor letalidad de enfermedad. Para efectos de identificar elementos claves de lo que correspondería al enfrentamiento de esta multimorbilidad, y por cierto donde el periodo COVID ha sido una gran oportunidad para poder darnos cuenta que necesitamos abordar al individuo, al paciente, a las personas a nivel poblacional e individual con un enfoque sistémico. Y para eso necesitamos un capital humano potente en toda nuestra red asistencial, elaborar políticas públicas, establecer una dotación de recursos humanos adecuada para atender las necesidades hoy día de nuestra población, generar las competencias adecuadas, establecer condiciones laborales adecuadas, fortalecer la formación también médica en los distintos campos, distintas áreas de desempeño. Por cierto que necesitamos una red asistencial muy organizada,
desde la posta, los SECOF, los CEFAM, los hospitales comunitarios, los hospitales de alta complejidad, los centros de especialidades y tanto idealmente público y privado, que consideren las condiciones sanitarias de nuestro territorio, con una continuidad de atención en el centro de salud y en la red asistencial, que no se caigan los pacientes de esta red asistencial, y que exista una referencia y contrarreferencia organizada y tabulada, que podamos estar viendo y midiendo exactamente cómo funciona y cómo podemos optimizarla. Los cuidados integrales de nuestra población, la idea, todo indica que deben ser atendidos de acuerdo al mayor riesgo que presentan, destinando mayor tiempo, mayor dedicación y mayor recurso a aquellos pacientes con mayor carga de multimorbilidad y, por cierto, sin descuidar las medidas de promoción, prevención en toda la población, especialmente en aquella que hoy día aún no presenta patologías crónicas. Por otro lado, la tecnología a disposición de las necesidades sanitarias. Esto lo hemos visto también en este periodo de pandemia, donde hemos tenido una oportunidad de extender tanto la imaginación como la utilización de las herramientas hoy día disponibles. Necesitamos, por cierto, un registro clínico electrónico en red y para la red que sea tremendamente potente, herramientas diagnósticas que cada vez vamos teniendo mayor acceso en los distintos niveles de atención y en los distintos territorios. La telemedicina, que hoy día pareciera ser que empieza a jugar un mayor rol a nivel sanitario en estas condiciones de distanciamiento físico, y teleasistencia. La teleasistencia hoy día también es una de las herramientas a las cuales podemos estar echando mano, y los establecimientos de atención primaria y secundaria, terciaria han podido también hacer uso de ella. El trabajo intersectorial en el micro y macro territorio, teniendo en cuenta las determinantes sociales y la carga de enfermedad. Hoy día sabemos que, dadas las determinantes sociales que determinan salud, sabemos que no podemos como sector solo trabajar en salud. Necesitamos aliarnos directamente con educación, con desarrollo social, vivienda, economía, por cierto, ciencia, que ha sido un tremendo apoyador en este periodo de pandemia, deporte, transporte, energía y cuantos otros sectores que hoy día nos pueden colaborar como integrantes de esta sociedad que necesitamos convivir y desarrollarnos en toda nuestra ponencia. Pero salud no puede solo. Sabemos que tenemos que trabajar esto desde los territorios pequeños, en cada una de las comunas, en cada uno de los CEFAM, pero también a nivel macro, a nivel regional y a nivel nacional. El rol de la medicina familiar y comunitaria en las soluciones en el corto y mediano plazo. Por cierto, una APS con un modelo de atención integral de salud familiar y comunitario como eje del sistema sanitario general, que no incluya solo la atención primaria, con sus principios de atención centrada en las personas, la continuidad del cuidado y la atención integral. Orientando la atención de salud dentro del FIEM modelo y dentro del contexto territorial en el cual se pretende aplicar, con una atención integral de salud de las personas, no fragmentar la atención en distintos programas sanitarios, una mayor vigilancia del consumo de medicamentos por parte de los usuarios, donde la desprescripción probablemente juega un rol tremendamente potente, el cuidado personalizado, receta para cada uno de los pacientes y no una receta para todos, y el automanejo, cómo cada individuo logra comprender su enfermedad y sus enfermedades para poder también tratar de tomar las mejores decisiones respecto desde la alimentación, la forma recreativa y cuánta actividad física le conviene realizar. Debemos aprender y prepararnos para la siguiente pandemia. Yo sé que aún no hemos terminado esta, pero esto debe ser un aprendizaje. Tenemos que recoger el máximo de información que tengamos sobre esta,
porque lo que sí sabemos es que cada vez pueden ser más frecuentes las pandemias, que de seguro vamos a vivir una nueva nosotros y tenemos que dejar legado para las generaciones que están recién comenzando. Y quisiera terminar la presentación con un escrito de una epidemióloga muy destacada a nivel nacional y que me representa plenamente. Por eso, en realidad, coloqué su cita entre comillas. No hay que escatimar gastos para estar preparados para nuevas epidemias que vendrán. Es estratégico para un país invertir en formación de capacidades de salud pública, en salud colectiva y epidemiología. También lo es invertir en fortalecer la inmunidad de la población. Por un lado está el desarrollo de vacunas, pero por otro es imperativo disminuir la enorme proporción de población de alto riesgo con enfermedades crónicas en nuestra población. Finalmente, no olvidar también que la inmunidad es regulada por el cerebro. Hoy sabemos que el bienestar psicosocial y la salud mental pueden proteger de las enfermedades, y esto también se puede potenciar individual y comunitariamente. Esta pandemia nos enfrenta a un gran desafío, sin embargo, también genera grandes oportunidades de innovación que podrían beneficiar enormemente a la población con gran multimorbilidad crónica en nuestro país. Creo que hoy día en la oportunidad que hemos tenido de llegar a las casas de nuestros pacientes, de poder realizar atención no solo a una persona en el domicilio, sino que interactuar, ver qué características tiene esa vivienda, cómo son las interacciones dentro de la vivienda, dentro de ese grupo familiar. Yo creo que hoy día la pandemia nos está mostrando cuál es el camino que tenemos que seguir y de qué forma no podemos hoy día, más que nunca, dejar de atender y ver la visión completa de nuestros pacientes, ver cómo esta pandemia nos ha generado la oportunidad para que nosotros tengamos que ver, dado el poco tiempo y acceso de los pacientes al sistema de salud, tenemos que aprovechar el máximo de tiempo y ver todas sus patologías dentro de la misma atención. Yo creo que eso nos permite tener una mejor visión del usuario, poder ver todas las interacciones que pueden estar generando esos medicamentos y las patologías y esos medicamentos. Por lo tanto, hoy día tenemos que ver esta epidemia que por un lado ha sido una gran crisis sanitaria, también una gran oportunidad para que nosotros redireccionemos nuestras energías en quizás lo que estábamos dejando de ver también. Muchísimas gracias. Quedamos atentas a las preguntas al final de las 3 presentaciones. Muchas gracias a la doctora Gina Brun por su excelente presentación.